De Miqueas, por favor. Vamos al capítulo 6 de Miqueas. Qué rápido el hermano Pablo. Lo encontró el tiro. Casi como si se lo hubiera dicho antes. Miqueas capítulo 6. Vamos a estar leyendo un versículo. Ese va a ser nuestro versículo, el del tema, el texto principal, pero igual vamos a leer algunos más. Miqueas capítulo 6. Vamos a estar en el versículo 8. ¿Están todos en sus Biblias? ¿No? Ok. ¿Están todos en sus Biblias? Sí. Ok. Miqueas 6:8 dice: Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y qué pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando tú estudias acerca de Dios, leí este versículo porque es nuestro versículo principal, pero hice una pequeña introducción. Cuando tú estudias acerca de Dios, así como tú y yo tenemos características, a lo mejor tú puedes decir Nacho tiene barba, es moreno, es de estatura promedio, es delgado, aunque ahora no tanto. Puedes dar muchas características de mí: ocupa lentes, tiene 22 años. Bueno, Dios también tiene esas características, pero la palabra que utilizamos son atributos. Y así como tú y yo tenemos cosas que nos identifican y nos hacen únicos, Dios es único, no hay otro como Él, y hay muchas características que le destacan, a las que, como mencionaba, les llamamos atributos. Por ejemplo, Dios es omnipotente, es decir, Él tiene todo el poder. Dios es omnisciente, Dios lo sabe todo. Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar. Dios es inmenso, es decir, que no puede ser contenido. Y también Dios es inmutable, es decir, que Dios no cambia. Tú y yo cambiamos. De hecho, recuerdo haber escuchado una frase de un filósofo, no estoy tratando aquí de promover filosofía, pero tenía cierta razón. Decía que un hombre nunca se puede bañar en un río 2 veces, porque el río no es el mismo y el hombre tampoco. O sea, nosotros cambiamos con el paso del tiempo, pero Dios no. Y eso es una verdad que la puedes encontrar en la Biblia. Por ejemplo, hay un versículo en Malaquías, en el capítulo 3, que dice: porque yo, Jehová, no cambio. Dios, a diferencia de ti y de mí, que podemos tener cambios positivos o negativos, quizás antes eras una persona enojona y Dios ha hecho cambios en tu vida y ya no es así. Y damos gloria a Dios por eso. O a veces son cosas negativas. A veces hay personas que eran muy honestas. Yo he podido ver jóvenes que son muy honestos, que son muy amables, y que luego con las malas juntas y el pasar del tiempo pasan a ser personas con malos hábitos, que toman malas decisiones. Nosotros podemos cambiar, pero Dios no. Hay un salmo, si me pueden acompañar a buscarlo, el Salmo 102, guardando su lugar en Miqueas, por favor, pero en el Salmo 102, voy a tratar de hablar lento. Tengo que pensarlo, si no mi mente empieza a ir a 1000 por hora y mi boca trata de seguirla. Salmo 102, en el versículo 25, por favor, dice: desde el principio tú fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. En el Salmo 102, ahora el 26, dice: ellos perecerán, mas tú permanecerás. Todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Entonces, en la primera parte del 26 habla de la eternidad de Dios. Dice: ellos perecerán, nosotros todos morimos. Pero dice: mas tú permanecerás. Dios no tiene principio ni fin, es eterno. Y el 27 dice, el 26 daba como la comparación nuevamente con el hombre, dice: como un vestido los mudarás. O sea, la ropa uno se la cambia, como un vestido va a cambiar, serán mudados, dice el 27, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Nuevamente tenemos la eternidad de Dios y la inmutabilidad de Dios. Dios no cambia. Es una verdad bíblica de la que podemos extrapolar, de la que podemos sacar muchas ideas y muchos pensamientos y muchas filosofías que son valiosas para el creyente. Por ejemplo, el saber que Dios no cambia nos trae mucha paz. De esta doctrina, por ejemplo, anoté esta frase, la voy a leer, dice: tenemos un bálsamo para los momentos más difíciles. La Biblia de tapa a tapa está repleta de historias de personas apoyadas por Dios en sus momentos más oscuros. Entonces, ese mismo Dios que es fiel con aquellos que en momentos de tribulación acuden a Él, ese mismo Dios es tu Dios y mi Dios. Entonces, ese Dios que no cambia y que apoyó a las personas en sus momentos más complejos, es el mismo Dios.
Entonces, saber que no cambia nos trae mucha tranquilidad. Había notado en un ejemplo, hay una historia que puedes leer en tu hogar, está en Daniel capítulo 3, que habla de 3 jóvenes hebreos, 3 varones hebreos, que se llamaban Sadrach, Mesach y Abed-nego. Fueron 3 hombres que frente al rey Nabucodonosor, frente a un decreto que se lanzó de que, bueno, ante cualquier trompeta y el resonar de un címbalo, se tienen que postrar ante una estatua, y ellos, sabiendo que era algo que Dios prohibía, decidieron no hacerlo. El castigo de desobedecer esa ley era ser arrojado a un horno de fuego. Ellos, cuando son confrontados por el rey les da una posibilidad, nuevamente pueden postrarse ante la estatua, y ellos dicen, no, Dios nos puede librar, y si no nos libra tampoco lo vamos a hacer. Y el rey se enoja mucho y ordena que ese horno sea calentado 7 veces más. Ellos confiaban en que Dios podía librarlos, e incluso si no lo hacía, ellos confiaban en que obedecer a Dios era mejor. Y Dios, en vez de bajar la intensidad del horno o apagarlo, ellos fueron arrojados a ese horno, pero no se quemaron. De hecho, la Biblia dice que cuando salieron ni olían a quemado. Y la Biblia nos muestra de que había una cuarta figura, y que Nabucodonosor reconoce esa figura como el hijo de los dioses. Es decir, es muy posible de que Dios mismo haya estado ahí presente con ellos, acompañándolos. Y así como tú tienes un Dios que acompaña en los momentos más difíciles de la vida, ese es el Dios que nosotros tenemos hoy en día. Y esa es una de las verdades que nosotros podemos extrapolar. A Dios le preocupa lo que tú y yo padecemos. Hoy con los niños estudiábamos un versículo que es 1 de Pedro 5:7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el versículo que practicamos con los niños y padres. Estaría para la casa, para que lo revisen. El próximo sábado, la idea es que, el domingo, la idea es que los niños lo puedan recitar. Pero, ¿qué tiene que ver eso con Miqueas? ¿Qué tiene que ver eso con Miqueas 6:8? Tiene que ver con cómo comienza el versículo. El versículo empieza así. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide de ti. Si tú lees los versículos anteriores, está haciendo la pregunta a Israel al inicio del capítulo 6. Es como que Dios está diciendo, miren, ustedes van a reclamar y yo voy a responder, y ¿qué hemos hecho contra ti? Y en el versículo 6 está haciendo una pregunta, ¿cómo yo me debo acercar a Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios desea de mí? En el versículo 6 dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de 1 año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Entonces, ¿qué es lo que Dios requería de los israelitas que se estaban portando bastante mal? ¿Qué era lo que Dios quería? Dios quería sacrificios, Dios quería holocaustos, estos sacrificios quemados, Dios quería aceite, o incluso algunos dioses paganos de la época, religiones paganas, para adorar a sus dioses falsos, sacrificaban bebés. Era terrible. Siempre que tú a lo mejor te preguntes, oh, Dios pidió a Israel que luchara contra esta nación pagana y quería que los eliminara. ¿Por qué Dios era tan drástico? Porque eran personas malas, eran personas macabras, y Dios les estaba juzgando. Eran personas que, por ejemplo, como mencioné, sacrificaban niños. Entonces, ¿Dios desea eso de mí? ¿Que sacrifique niños como las naciones paganas? No. Lo que Dios quería de los israelitas, lo que Dios quiere del hombre, y lo que quiere del hombre hoy también, es lo siguiente: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No solo la verdad de que Dios no cambia, nos ayuda a tener tranquilidad en los momentos difíciles, sino que nos da claridad de lo que Dios quiere. Es cierto de que los métodos que Dios tiene para tratar con el hombre cambian. Por ejemplo, en la época de Moisés estaba instalada la ley y había que guardar ciertos mandamientos, había que hacer ciertos sacrificios. Los israelitas una vez al año hacían un sacrificio y una fiesta que se llamaba el Día de la Expiación. Pero ahora ya no tenemos que hacer esas cosas. La Biblia nos habla en el libro de Hebreos de que Dios instauró un nuevo pacto con el sacrificio de Jesús. Y a diferencia de estos sacrificios de animales que se tenían que hacer constantemente, el sacrificio de Jesús era perfecto. En Hebreos capítulo 10 nos dice que Él murió una sola vez por los pecados de todo el mundo. Así que no hay que hacer más sacrificios. Con ese sacrificio que Jesús hizo, basta, es suficiente. Ahora, quizás los métodos con los que nos acercamos a Dios cambian, pero ¿qué desea de nosotros? Dios eso no cambia.
Si tú también, tú puedes ver en los primeros libros de la Biblia hasta los últimos, lo que Dios quería del hombre nunca cambió. Cuando Jesús reprendía a los fariseos que supuestamente guardaban la ley al pie de la letra, Jesús también les reclamó de que ellos diezmaban hasta lo más pequeño, pero se habían olvidado de lo más importante de la ley. ¿Qué es lo que Dios realmente quiere de nosotros? Eso no ha cambiado y lo podemos encontrar en el versículo 8. Dice, porque nuevamente hacen las preguntas, tengo que llegar con estas ofrendas, con esto, con estos sacrificios. Y el 8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Quizás ellos dentro de su propia justicia trataban de ver cómo podían hacerlo, pero que no fuera por lo que Dios había dicho. No, Dios ya lo había declarado, lo que Él ya quería. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Cuando tú encuentras versículos así, que tienen verdades tan claras, a veces mucha gente le gusta hablar y decir la frase, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Y dicen algo al siguiente, a lo mejor charlatanes dicen, esto Dios quiere para tu vida, y dicen alguna mentira para aprovecharse de las personas. Bueno, este versículo está textualmente diciendo, esto es lo que Dios quiere para tu vida. Entonces, si hay una frase así en la Biblia, yo le quiero prestar atención. No sé tú, pero yo voy a parar las orejas y decir, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Primero podemos ver un patrón. A Dios, nuevamente, los holocaustos eran importantes, sin duda. Por algo Dios los instauró. Y a Dios le interesan las ofrendas, el que nosotros podamos entregar de manera física, apoyar con la mayordomía, es decir, con las cosas que nosotros tenemos, nuestros bienes, sin duda. Eso es algo que está en toda la Biblia. Pero es más importante que las cosas que Dios ha demandado de nuestro carácter, de nuestra actitud. No es así. Por ejemplo, acompáñenme brevemente a leer un versículo en primero de Samuel, capítulo 15, guardando su lugar en Miqueas. Yo no lo había guardado. Primero de Samuel. Vamos al capítulo 15. Y aquí tenemos el versículo 22. Nuevamente, Dios había encargado a Saúl destruir una nación pagana, de estas que les mencionaba eran terriblemente malas, pero Saúl no obedeció a Dios. Dios fue muy claro, tienes que matar todo, Dios. Todo lo que encuentres, incluso los animales. Pero Saúl no hizo caso, él guardó algunos animales, él perdonó la vida del rey, y bueno, esto trae consecuencias. Después tú lees más adelante, y este pueblo que supuestamente tenía que haber sido destruido vuelve a aparecer, porque Saúl no obedeció a Dios. Pero, bueno, y a mí siempre me ha dado risa que Saúl, en cuanto llega Samuel, como que le dice, no, yo hice la voluntad de Dios. Y Samuel responde, ¿y qué son estos sonidos de animales que estoy escuchando? A mí siempre me ha dado mucha risa eso, porque es como, ¿sabes por qué estoy aquí? Dios me dijo que desobedeciste y yo tengo que decírtelo, pero tú vienes y más encima me mientes. Bueno, ¿y cuál es la justificación que da Saúl? No, es que son para sacrificarlos a Dios. Y en el versículo 22 de primero de Samuel capítulo 15, el 22 dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces podemos ver este patrón nuevamente. A Dios le importan los sacrificios sin duda, pero ¿son más importantes que obedecer lo que realmente Él quiere de nosotros? No, no es más importante. Entonces, ¿qué es lo que Dios demanda de nosotros? El primer punto es hacer justicia. Solamente dice hacer justicia. Uy, voy a mover mi lugar para... Ahí está, muy bien. La justicia y la misericordia es un dúo que no es la única vez que se presenta. En un versículo en Oseas, no lo tienen que buscar, en el 12 y el 6 habla de juicio y de misericordia. Dios desea que el creyente viva de una manera justa, es decir, haciendo lo correcto. Y somos llamados y requeridos por Dios para hacer lo que es justo. No hay nada más decepcionante que cuando una persona que se hace llamar cristiano, con muchas comillas, hace algo que no es justo, que es injusto, que es inmoral, que no es íntegro, porque mancha la imagen de lo que nosotros realmente deberíamos ser. Cuando Jesús hablaba a sus discípulos, Él les dijo, Él dijo, yo soy la luz del mundo, pero también dijo, vosotros sois la luz del mundo.
Entonces nosotros somos quienes debemos reflejar de Jesús, primeramente la verdad de que Él es el Salvador, pero también todo lo que la Biblia nos enseña. La gente debe poder ver en el creyente la justicia verdadera. Y esa justicia va a hablar por nosotros muchas veces. A mí me llama mucho la atención que aquí Dios está pidiendo y dice, lo que Dios pide es hacer justicia. Si alguien importante te pide un favor, tú ni dices sí, tú dices, ok, ¿cuánto, cómo y dónde? Eso es lo que uno responde, ¿no? Si por ejemplo viene una persona muy importante, yo hace poco veía el video, tú vas a ver de quién, de una persona que acababa de conocer a Messi. Acababa de conocer a Messi. Muchas personas morirían por conocer a Messi. Y si Messi te dijera, llega a tu casa y te dice, che, quiero tomar unos mates. Tú buscarías el mate, no tienes mate, vas a comprar el mejor mate, irías a comprar la mejor hierba, porque la persona que te lo dice para ti es importante. Bueno, Dios te está pidiendo, y Dios obviamente es mucho más que Messi. Dios te está pidiendo que hagas justicia. Imagínate nuevamente otro ejemplo, si tú estás en tu casa tranquilo y escuchas una voz del cielo que dice, quiero que hagas lo siguiente. Dios te habla desde el cielo. Tú estarías temblando en el piso y dirías, lo voy a hacer de inmediato. Si Dios te dice un domingo, por ejemplo, tú estás en la casa, son las 11:45, acostado viendo tele, y escuchas una voz del cielo que dice, congrégate. Oh, yo creo que en 5 minutos estás listo en el auto para partir a la iglesia. Bueno, Dios aquí nos está diciendo que hagamos justicia. ¿Por qué no tomar estas palabras en serio? ¿A qué se refiere con hacer justicia? Yo puse aquí algo bastante lógico. Actuar de manera justa. Integridad, anoté algunas palabras, transparencia. Y esto se puede aplicar a todas las áreas de nuestra vida. Una persona que actúa con justicia va a ser una persona transparente, no va a ser una persona que parece un lugar, algo en un lugar, pero luego es otra en otro lugar. A lo mejor el domingo es muy correcta, pero durante la semana no. A veces también quiere decir con las decisiones que tomamos. A la hora de hacer negocios, a la hora de estar en el trabajo, va a actuar de manera correcta. No va a robar, no va a hablar con malas palabras. Su actuar va a ser justo. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Nuevamente, nosotros somos la luz del mundo. Y hay un versículo que, bueno, más adelante lo menciono, lo tengo anotado, pero en Efesios 5 nos dice de que nosotros debemos ser imitadores de Dios, como hijos amados. Y me hace pensar en que si nosotros no hacemos justicia como nos está pidiendo, estamos dejando mal parado a Dios. Lo pienso ahora que, como yo le he contado a varios, ya comencé a hacer mi práctica. Y una de las primeras cosas, estaban haciéndome la entrevista, y me decían, ya, ok, cuéntame de ti, me dijo, cuéntame de ti. Ok, entonces yo empecé a decir cosas de mí y le dije, soy cristiano. Entonces, inmediatamente al haber dicho eso, todo lo que yo haga y diga va a estar bajo esa concepción de que soy cristiano. Es por eso de que nosotros debemos hacer justicia, debemos actuar correctamente, no solo porque Dios nos lo pide, sino porque a la hora en que una persona te ve haciendo algo que es injusto, te ve actuando de manera deshonesta, y imagínate, tú no le dices que eres cristiano, pero te ve, por ejemplo, robando en el supermercado, te ve sacando un chocolatito, si vas por el pasillo, justo la cámara no te da, te guarda un chocolatito acá, y después sales, a lo mejor te ve hacerlo, y después alguien por un sábado por la tarde toca la puerta, lo invita a la iglesia y llega a la iglesia y te ve, el ladrón. Qué vergüenza, qué pena. No es algo que nosotros debemos hacer. Nosotros todo lo contrario, debemos ser un ejemplo de justicia. La Biblia nos habla en Romanos capítulo 12 de que debemos vencer con el bien el mal. Ahí está hablando acerca de perdonar, pero yo estoy seguro de que Dios desea de que nosotros, cuando vemos una injusticia, actuemos. Y cuando nosotros estamos por pensar en hacer una injusticia, luego pensemos, ¿es realmente lo que Dios quiere? Hacer justicia abarca todas las obras que nosotros hacemos en nuestro día a día. Si tú lees las 3 frases que se mencionan en el versículo 8 de Miqueas, todas están relacionadas estrechamente con cómo tú vives. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Son cosas que se relacionan con los tratos con las demás personas, etc. Entonces, hacer justicia, hacer lo correcto. Amar misericordia. La misericordia es
por lo que muchas veces rogamos cuando nos equivocamos, pero lo que nunca damos cuando alguien nos lo pide. Es fácil pedir perdón porque nos da vergüenza, pero muchas veces somos muy mezquinos con nuestro propio perdón. Decimos, no, soy el único. Actuamos como si pensáramos que somos la única persona que merece ser perdonada. Ahora, ¿cómo puedes tú y yo podemos nosotros perdonar verdaderamente? El perdón que una persona da, el perdón verdadero, lo puede dar solamente alguien que ha experimentado el perdón de Dios. Primero que todo, si tú has experimentado el perdón de Dios, puedes perdonar como Dios te perdonó. Y al contrario, si alguien no ha experimentado ese perdón, entonces no va a ser capaz de entregar el perdón que la Biblia nos enseña. La misericordia, una definición de misericordia, no la tengo anotada pero la recuerdo, es el no dar el castigo merecido, es tener piedad, aun cuando la persona no necesariamente la merezca. Y nosotros tenemos que amar la misericordia. Nuestra naturaleza no es de amar la misericordia, nuestra naturaleza es de guardar resentimiento, cuando alguien hace algo contra nosotros, quizás de nuestra boca sale la palabra te perdono, pero de nuestro corazón ese problema sigue. Y eso empieza a echar raíz. La Biblia enseña de que la raíz de amargura puede contaminar a muchos. Es muy dañina. Jamás dejes que el rencor eche raíz en tu corazón porque te va a afectar por muchos años. Entonces, todo aquel que desea perdonar debe haber primero experimentado la inagotable misericordia de Dios. ¿Cómo es la misericordia de Dios? Nuevamente, guardando nuestro lugar en nuestro texto, vamos al Salmo 103, por favor. Salmo 103. Vamos a leer en el versículo 11. Salmo 103, versículo 11. Dice, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Medita en ese versículo, lo que dice en la primera frase, porque como la altura de los cielos sobre la tierra. O sea, es una manera poética de decir, la misericordia de Dios es gigante, es inagotable. El versículo 12 dice, cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Entonces, nuevamente, lenguaje poético. Tú no puedes medir qué tan lejos está el oriente del occidente, qué tan lejos está el norte del sur. No se puede. Están tan lejos porque es una manera de medir posiciones. Es una manera nuevamente poética de decir, Dios las ha alejado de manera que no se pueden volver a alcanzar. Así es el perdón de Dios y así es el estándar que nosotros tenemos para perdonar a otros. Colosenses 3:13 dice, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Entonces, ese es el perdón y la misericordia que nosotros debemos amar. Nuevamente, un estándar quizás un poco grande, pero si has experimentado el perdón de Dios, es posible que perdones de esta manera. ¿Hay alguna ofensa que sea imperdonable si consideras y pones en la balanza todo lo que Cristo te perdonó? No. La respuesta honesta a esa pregunta es no. No hay algo que yo no puedo perdonar considerando todo lo que Dios ha perdonado de mí. Entonces, nuevamente voy a repetir un versículo que había mencionado. Efesios 5:1 dice, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo es Dios? Me gusta mucho ese versículo que tú puedes encontrar en el libro de Jonás, en el capítulo 4, cuando Jonás estaba molesto. ¿Y por qué estaba molesto? Porque él dijo que yo sabía que tú eras un Dios tardo para la ira y de gran misericordia. Entonces, así es el carácter de Dios y así debe ser tu carácter también. Entonces, vimos justicia, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Humillarte ante tu Dios. En el hebreo, la frase habla acerca de caminar humillado. Hay dos palabras, una que dice caminar y otra que habla de humildad. Entonces, no solo significa ser humilde, sino que tu andar sea humilde. Dios quiere que día a día, cotidianamente, nosotros nos humillemos y dice ¿ante quién? Ante Él. Jesús dijo en Mateo, vamos a Mateo, no lo quiero citar mal, vamos a Mateo. Memoricé varios para este sermón, pero ese no, debí haberlo memorizado. Mateo 5, leamos el versículo 3.
Dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Dios realmente prospera, y esto no creo que te puedes pensar en muchos versículos, aquel que es humilde, que se humilla ante Él. Y sabes que a veces las personas pueden aparentar humildad con otros, mientras que en su corazón son soberbios con Dios. Eso puede ser. Quizás una persona que tú lo ves y no te parece alguien soberbio, alguien agrandado, te parece alguien bastante humilde. Pero quizás en su corazón, cuando está solo en su casa, él con un puño levanta y mira al cielo y dice, yo no voy a hacer caso a Dios. Yo voy a hacer lo que se me da la gana. Eso puede pasar. Pero lo que no puede pasar es que una persona se humille ante Dios y no sea humilde con el resto. Cuando tú te humillas ante Dios, es decir, tú le consideras como tu autoridad, tú dices, yo quiero hacer lo que Él hace, Él sabe mucho mejor que yo. Cuando tú realmente tienes esa humildad, la humildad con las demás personas viene por consecuencia. Acompáñeme por favor al libro de Primera de Pedro. Vamos a Primera de Pedro. Como vuelan las hojas. Primera de Pedro. Yo dije, este no es el versículo, está en Primera de Juan. Primera de Pedro, capítulo 5. Habíamos leído el 7, ¿no? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. El 6 dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y el versículo después dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Una actitud humilde se demuestra a la hora de enfrentar, por ejemplo, la tribulación. ¿Cómo puedo yo caminar humildemente? Bueno, cuando estás en problemas, ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que haces? Lo primero que hago es revisar la cuenta del banco para ver si puedo sostenerme el mes que sigue. Lo primero que hago es consultarlo con mi esposa, ¿no? Es una buena decisión. Pero ¿has pensado en echar primero que todo, ir hacia Dios? A veces es lo último. Creo haber mencionado ya esta frase, pero suele ser como el neumático de repuesto. Entonces cuando ya las cosas van mal, ahí es donde recién lo saco. Pero no, nosotros ¿cómo nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios? Echando nuestra ansiedad sobre Él, es decir, inmediatamente acudimos al Padre, inmediatamente. Humillarse ante Él significa que Él tenga el primer lugar en cada área de nuestras vidas. Hay un versículo que habla acerca, por ejemplo, del dar. En Proverbios capítulo 3, y dice que nosotros debemos honrar a Jehová con nuestros frutos, y hay un versículo que dice con las primicias, es decir, con lo primero que tú recibes. Muchas veces es lo último que nosotros consideramos, pero la humillación significa, yo si quiero caminar humillado, voy a colocar a Dios primero. Yo quiero que Él sea el primero en mi vida. El versículo anterior también habla de la humildad. En el 5, no sabía si anotarlo, no. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Dios realmente, y se repite muchas veces en la Biblia para que te quede bien claro, que Dios realmente da gracia a los humildes. Él da bendición, Él ayuda, Él provee, Él, se podría decir, yo siempre lo he pensado de esta manera, empuja y apoya al que es humilde, mientras que con el que es soberbio es al revés. Entonces Dios te empuja cuando vas bien, pero te resiste cuando estás siendo soberbio. Cuando eres humilde, Dios nuevamente da gracia, más cuando eres soberbio no, te resiste. Y cuando tú eres soberbio, muchas veces tú vas a tener problemas con otras personas. Eso te va a traer problemas con tu jefe, con tu familia, con tus amigos, con tu iglesia. Y ¿sabes qué? Muchas veces puedes salir triunfante de esos problemas. Quizás tú eres soberbio y salió bien, funcionó, yo tenía la razón, yo gané. Pero eventualmente chocas contra Dios y ahí no puedes ganar. Ahí no puedes ganar. Es por eso de que es mejor, y Dios está advirtiendo desde temprano, humíllate ante Él. Lo primero que nosotros tenemos que hacer para humillarnos ante Dios, lo primero, es reconocer, yo no me puedo salvar por mi propia cuenta. No hay nada que pueda hacer. Eso requiere mucha humildad, escapa de mis manos la salvación. Nosotros queremos salvarnos por nuestra propia cuenta, pero no se puede. Es gracias al sacrificio que hizo Jesús.
y gracias a Él nosotros podemos tener vida eterna, si creemos en su muerte, sepultura y resurrección. Pero eso va en contra de la soberbia. Entonces nosotros necesitamos humildad ahí, y luego necesitamos humildad para caminar con Él, para que Él pueda obrar en nuestras vidas y podamos hacer lo que Él desea. Entonces volvamos a Miqueas 6 para leer el versículo una vez más. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Con eso vamos a orar. Padre Celestial,